Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Angie Rivera y en este video hablaré acerca de la importancia de realizar cultos dignos y correctos para la gloria de Dios. También hablaré de la obra del Espíritu Santo en la iglesia, el uso correcto de las escrituras y los sacramentos y el peligro de ofrecer fuego extraño delante del Señor. El propósito de este tema es recordar que la adoración no debe de estar centrada en el hombre ni en las emociones, sino tiene que estar centrada en Dios, quien ha establecido en su palabra la manera en que desea ser adorado. La iglesia existe para glorificar a Dios. El culto cristiano no debe de ser un espectáculo ni un espacio diseñado para entretener a las personas. Es el momento en el que el pueblo de Dios responde con esa reverencia a la revelación de Dios. El Señor Jesús dijo en Juan 4:23, que dice así: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu y en verdad significa que nuestra adoración debe de ser producida por el Espíritu Santo y debe de ser guiada por la verdad de las Escrituras. También Pablo nos enseña en Romanos 12:1 que dice: presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el racional de ustedes. Es decir, el culto no solamente ocurre dentro del templo. Toda nuestra vida debe glorificar a Dios. En la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 21, enseña que Dios solamente debe de ser adorado de la manera que Él mismo nos ha ordenado en su palabra. Este principio protege a la iglesia de introducir prácticas basadas únicamente en preferencias humanas. Muchas veces se habla del Espíritu Santo únicamente en relación con milagros o dones. Sin embargo, la Biblia enseña que su obra principal es mucho más amplia. El Espíritu Santo regenera al creyente, santifica, da dones, produce frutos, guía a la iglesia y sobre todo glorifica a Cristo. Jesús dijo en Juan 16:14, dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Eso significa que cuando el Espíritu Santo obra verdaderamente, Cristo empieza a ocupar el centro. En Efesios 4:3 encontramos otra responsabilidad de la iglesia y dice que nos debemos de esforzar por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La iglesia necesita depender constantemente del Espíritu Santo para permanecer unida, crecer en santidad y cumplir la misión que Cristo le encomendó. La iglesia debe fundamentar todo lo que hace en la palabra de Dios. Pablo escribió que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir justicia. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo 3:16. Esto significa que nuestras predicaciones, nuestras enseñanzas y nuestras decisiones deben surgir de una correcta interpretación bíblica, evitando sacar textos de contexto o utilizarlos para apoyar ideas personales. Respecto a los sacramentos, la tradición reformada reconoce dos instituidos por Cristo, que es el bautismo y la cena del Señor. Estos no salvan por sí mismos, sino que son medios visibles mediante las cuales Dios fortalece la fe de su pueblo, la fe de su iglesia. En el Catecismo Menor de Westminster, en la pregunta 88, enseña que Dios comunica los beneficios de la redención por medio de la palabra, los sacramentos y la oración cuando son recibidos con fe. Esto nos recuerda que tanto la predicación como los sacramentos deben administrarse conforme a las Escrituras. Uno de los ejemplos más
serios del Antiguo Testamento tenemos a Nadab y Abiú. En Levítico 10, de 1 y 2 relata que ofrecieron delante de Dios un fuego que Él nunca les había mandado. No fue simplemente un error de procedimiento, el problema fue presentar delante de Dios una adoración basada en su propia iniciativa y no en la voluntad del Señor. Hoy la iglesia también debe tener cuidado de no ofrecer ese fuego extraño. Esto puede suceder cuando la experiencia sustituye la Biblia, cuando las emociones reemplazan la verdad, cuando el entretenimiento desplaza la reverencia o cuando se busca agradar más al hombre que agradar a Dios. Además, las Escrituras nos advierte que cuando podemos responder incorrectamente al Espíritu Santo, Pablo nos enseña y nos dice que en 1 Tesalonicenses dice no apaguen el Espíritu. También dice que no debemos de entristecer al Espíritu Santo de Dios. Eso viene en Efesios 4:30. Y Jesús advierte sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo en Mateo 12:31. Estas exhortaciones muestran que la iglesia debe vivir en obediencia, en santidad y en reverencia, permitiendo que el Espíritu Santo obre conforme a la palabra de Dios. Para concluir, podemos afirmar que una iglesia bíblica glorifica a Dios mediante un culto reverente, fundamentado en las Escrituras, guiado por el Espíritu y centrado en Cristo. La adoración verdadera no depende de las emociones ni de las tradiciones humanas, sino de la obediencia a la palabra de Dios. Como creyentes debemos procurar que todo lo que hagamos en la iglesia refleje la santidad del Señor, evitando cualquier forma de fuego extraño y permitiendo que el Espíritu Santo transforme continuamente nuestras vidas para glorificar a Dios. Muchísimas gracias, espero que sea de su agrado este video. Bendiciones para todos.